la clase de español del día jueves 20 de agosto. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la poesía en la unidad 5, página 132 de su libro. Si se pueden ubicar, la poesía en la unidad 5, página 132. ¿Okay? Página 132. Cuando la tengan me lo confirman, por favor. Primero vamos a definir qué es la poesía para luego ir desarrollando poco a poco el tema. Como les mencionaba al principio, este es un tema que se impartió el año anterior, pero igual ustedes saben que hay una parte del tema que ustedes deben de entender a cabalidad o de manera completa para que puedan resolver los ejercicios, ¿verdad? Igual, si no entienden, por favor me lo comunican, se lo vuelvo a recalcar para explicarles nuevamente. Vamos a definir qué es la poesía. Nos dice que la poesía es la expresión del mundo interno de un hablante lírico creado por su escritor. En él busca comunicar sentimientos, ideas, emociones, reflexiones y pensamientos a través de un lenguaje estético, es decir, a través de un lenguaje bastante estilizado o bien empleado para poder expresar estas ideas. Se caracteriza porque tiene una estructura sujeta a una medida y cadencia de reglas, ¿verdad? Fijas. Y también que está conformada por algunos elementos que proporcionan esta medida. Y es ahí donde necesito que pongan bastante atención cuando vayamos a ver cómo se mide la poesía para que ustedes puedan luego desarrollar cada uno de los ejercicios que se les asigne. En pocas palabras, la poesía es el género literario en el cual el escritor busca expresar lo que siente, lo que piensa y las emociones. Está lleno, y como lo veíamos cuando realizamos la lectura anterior esta semana, que la poesía es aquel lenguaje que está lleno, aquella expresión literaria que está llena de un lenguaje connotativo, que ustedes ya saben, ¿verdad? Que es un lenguaje connotativo. Pero igual se lo voy a refrescar. Cuando hablamos de lenguaje connotativo, hablamos de un lenguaje no tan literal, sino que de aquello que va a ser más sujeto a la experiencia de cada uno de los individuos según lo que éste entiende o ha experimentado. Entonces, por eso habla que la poesía está sujetado a ese tipo de lenguaje. De hecho, la connotación es una de las características de la poesía, así como también la plurisignificación, debido a que tiene un significado o utiliza un lenguaje connotativo, también tiene una diversidad de significados, porque cada lector va a darle un significado diferente dependiendo de la experiencia que éste tenga en cuanto al uso también o empleo del vocabulario que se utiliza en determinado poema. La sonoridad también es otra de sus características, pues tiene un ritmo. La poesía siempre va a marcar un ritmo y es uno de los elementos esenciales que vamos a ver más adelante. Mantiene una musicalidad en la cual combina sonidos fuertes y suaves dentro de las palabras. Y que es muy importante, jamás yo voy a leer igual un poema que una novela o que un cuento. Recuerden que la poesía tiene sonoridad, o sea, musicalidad, se entona de cierta manera, se exclama, mejor dicho, de cierta manera, peculiar. También otra de sus características es la originalidad, puesto que es dentro de los lenguajes literarios el que está elaborado de una manera estética, lleno de mucho sentimiento, cargado de mucho elemento emocional. Entonces, por eso presenta bastante originalidad. Además, posee o emplea recursos estilísticos que ayudan a que su lenguaje y su expresión sea más rica para el lector.
También ese uso de figuras literarias que las vamos a ir viendo más adelante, poco a poco. Este es un tema algo extenso, así que deben de poner mucha atención y si tienen dudas, vuelvo y les recalco, háganmela saber. En pocas palabras y estructuralmente, nosotros vamos a identificar 4 partes en un poema. El primero, y como en todo escrito, es el título, ¿verdad? Esa es la primera parte de un poema. La segunda parte son los versos. Los versos, aquí es importante que ustedes sepan identificar. Un verso es cada línea, cada oración que conforma una estrofa. Una estrofa es cada párrafo que forma el poema. De tener claro eso, la estrofa es cada párrafo y los versos cada línea, cada oración que conforma esa estrofa. Por ejemplo, en el poema que tenemos en pantalla de Boda de Flores, tiene 3 estrofas, porque si se fijan tiene 3 párrafos. Cada párrafo en esta ocasión, este género literario, se le llama estrofa. Y si nos vamos a la primera estrofa, de hecho las 3 estrofas, la primera, la segunda y la tercera, consta de 4 versos. Si se fijan, la primera estrofa tiene 4 líneas, igual que el segundo y la tercera. Entonces, cada línea se le denomina verso. Eso es importante que lo tengan bien grabado porque si no entienden esa parte van a tener complejidad al hacer la medida de la poesía. Y el último elemento es el nombre del autor. En ocasiones el autor es anónimo, entonces no aparece el nombre, sino que dice autor anónimo. Me gustaría saber si entendieron qué es la estrofa y cuáles son los versos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vean que los estoy grabando y ahí está la grabación que ustedes dijeron que entendían. Vuelvo a repetir, estrofa es cada párrafo que conforma el poema y verso cada línea o cada oración que forma la estrofa. ¿Okay? Vamos a continuar. Dentro de los versos, o sea, dentro de la oración, de cada línea que conforma la estrofa, vamos a encontrar estos elementos. Vamos a encontrar el metro o la métrica, que no es la medida que nosotros vamos a hacer más adelante, se realiza dividiendo las palabras que conforman ese verso en sílabas. Si ustedes recuerdan, el año pasado lo hicimos, se divide esa línea, esa oración, cada palabra se separa en sílabas, luego se hace el conteo de esas sílabas y así vamos a clasificar el tipo de verso, ¿verdad? Pero eso más adelante lo vamos a ir practicando. El metro es uno de los elementos del verso. El segundo elemento, y también importante, es el ritmo. El ritmo es la coincidencia de los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada entre 2 o más versos. En todo el verso nosotros vamos a encontrar, en cada uno de los versos que conforman la estrofa, vamos a encontrar palabras que marcan una rima. Esta rima puede ser asonante o puede ser consonante. El tercer elemento dentro del verso es el ritmo. Y este es muy importante porque juega con las sílabas átonas y las sílabas tónicas, es decir, las sílabas con mayor fuerza en la palabra y con las sílabas que tienen una sonoridad suave en la palabra, formando así una musicalidad entre cada uno de los versos. Les hablaba sobre la rima y yo les decía que tenemos rima consonante y rima asonante. ¿A qué se refiere y cómo las podemos identificar? Cuando hablamos de una rima consonante, nos referimos a que los sonidos finales son iguales a partir de la última vocal acentuada. O sea que todas las últimas palabras que coinciden en sonido tienen la misma vocal y siempre se encuentra acentuada. No, cuando hablo de acentuada, recuerden, yo me los he aclarado siempre, el acento no es la tilde. La tilde es el palito que le colocamos a ciertas vocales en ciertas ocasiones. Pero no todas las palabras acentuadas llevan tilde. Eso es para aclararles, para que después no me vayan a venir y decir, profe, esta es la palabra o la letra que rima en el verso solo porque lleva acento, porque no es así, recuerden, porque llevan tilde, perdón. Ya saben que tilde es el palito y no todas las palabras acentuadas llevan la tilde, entonces no basarnos en eso.
Más que todo acentuadas se refiere a la fuerza dentro de la palabra. Y las rimas asonantes son aquellas que tienen igual sonido a partir de la última vocal acentuada, solo en las vocales. En las consonantes el sonido se origina es igual a partir de la última vocal acentuada. Vamos a ver en su libro, en la página 132, para que entiendan mejor este tema, los dos ejemplitos que les pone ahí en cuadritos anaranjados, si los pueden ver, de la rima asonante y de rima consonante. Primero, viendo ustedes ahí la rima asonante, que les dice que es la repetición de las vocales a partir de la última vocal acentuada. Entonces, vamos a ver solo la última letra de cada verso. Recuerden que para buscar las rimas nos vamos a centrar en las últimas palabras de cada verso. En la primera dice, la cebolla es escarcha. ¿Okay? Ahí escarcha. ¿Dónde está la fuerza en la palabra? En escarcha. Escarcha. Carcha. Miren, esas dos, las dos A, la de A y de cha, son la fuerza dentro de la palabra. Si escuchan la E, no tiene fuerza. Para detectar esto, hay que recordar cuando yo les expliqué de las vocales abiertas y de las vocales cerradas. Recuerdan que las vocales abiertas generalmente van a tener mayor fuerza. Es decir, ¿cuáles son las vocales abiertas? A, O, U. Y aquellas vocales que van a tener menos fuerza dentro de una palabra son las vocales cerradas. Esas dos. Esas solo son dos, ¿verdad? Que son la E y la I. Esas son las dos vocales cerradas y son débiles frecuentemente en las palabras. Van a tener fuerza dependiendo de la consonante que la acompaña y si está tildada también. Luego tenemos en el segundo verso cerrada y pobre. Pobre. Po, como es una vocal, está acompañada con una vocal abierta, ahí está la fuerza. Igual en bre, la R le da bastante fuerza a esa vocal, entonces también ahí marcan un ritmo. Marcamos esas vocales. Las vocales en las últimas palabras, ¿verdad? De cada verso. Si se fijan, las vocales finales de cada una de esas últimas palabras del verso, de cada verso. Escarcha de tus días. Y ahí no marcamos palabras o rima porque si se fijan no coinciden ni con el primero ni con el segundo verso. El primero termina en escarcha y el segundo en pobre. Y la tercer verso termina en tus días. Ahí no marca ritmo. Entonces no lo vamos a marcar. Luego en el cuarto verso dice, y de mis noches. Noches tiene las mismas vocales finales que el segundo verso, pobre. Miren, pobre y noches. Y están en la misma ubicación. La O y la E están en la misma ubicación en ambas palabras. Entonces ahí se marca nuevamente la rima del segundo verso. En el quinto verso dice hambre y cebolla. Ahí no marca fuerza, entonces solo lo dejamos con la O y la A marcada, pero es otro tipo de rima que no es ni igual a la primera, ni al primer verso, ni al segundo verso. En el sexto verso dice hielo negro y escarcha. Vuelve a repetirse la rima del primer verso. La coincidencia de las dos A juntas al final, ¿verdad? Entonces ahí se marca otra vez. Grande y redonda. Redonda. Se marca la misma rima que en cebolla, ¿verdad? En las mismas últimas dos vocales. Cuando hablamos de sonido, de rima asonante, es que no va a rimar. Usualmente, si escuchamos, vean la diferencia entre el ejemplo de la sonante y el consonante. En la estrofa de la consonante dice, esquivando miradas indiscretas por oscuros y negros callejones. Al fin logré llegar a tus balcones. Miren, callejones, balcones. Hay una rima más cercana.
Y en la última dice cargado de odoríferas macetas. ¿Con qué rima macetas? Con discretas, que fue el primer verso, la primera rima del primer verso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la rima consonante y la sonante? La sonante va a tener diferentes terminaciones que no siempre van a coincidir continuamente. Si ustedes se fijan, hay una finalización en el primer verso y otra en el segundo. En el tercero no se repite ninguno de los dos primeros, entonces hay una descontinuación de rima. Mientras que en la consonante siempre van a tener las mismas rimas. Pueden ir que el primer verso rime con el último, o con el segundo y el tercero con el cuarto, o así sucesivamente. O sea que las rimas en las consonantes, cuando hablamos de rima consonante, están más cercanas y siempre tienden a repetirse, tienen como mayor detección de rima. Cuando ustedes vean que hay un poema, una estrofa con versos que siempre riman, entonces ahí tenemos rimas consonantes. Y cuando vean que hay partes que sí riman y hay partes que no riman, siempre dentro de la misma estrofa, entonces esa es una rima asonante, para que lo entiendan de mejor manera. ¿Entendieron o tienen dudas con los dos tipos de rimas? No, pero entendimos. Ok. Recuerden que la rima consonante es aquella fácil de detectar. Ustedes dicen, aquí hay rima, porque siempre coinciden las últimas palabras. Ajá. Profe, Diga. Profe, diga una rima de un ejemplo, a ver cómo es. El ejemplo que les mencioné, por ejemplo, si ustedes escuchan, esquivando miradas indiscretas por oscuros y negros callejones, al fin logré llegar a tus balcones de oríferas macetas. Vemos que ahí hay una mayor cantidad de rimas. O vamos a ver el ejemplo que está en la otra página, que dice: fue mi niñez como un jardín risueño, donde a los goces de mi edad esquivo, presa ya de la fiebre del ensueño, vagué dolientemente pensativo. ¿Qué tipo de rima detectan ahí? ¿Asonante o consonante? Asonante. Asonante, ¿verdad? Asonante, porque si se fijan, no, risueño, ensueño, esquivo, pensativo. Que ahí, perdón, es consonante, porque tienen las mismas en las palabras finales tienen los mismos sonidos, solo que no va la primera con la segunda, sino que intercalada, ¿verdad? Tienes una de voz ahí, pero con una rima ahí. ¿Una? Una rima ahí usted. Una rima. En el segundo ejemplo, sentí en el alma un natural deseo de cantar a la orilla del camino. Hallé una lira, no cual la del Orfeo, y obedezco el mandato del destino. ¿Qué tipo de rima encuentran en esa estrofa? Asonante. Asonante. Deseo, camino, Orfeo, destino. Miren, entonces, Asonante. muy bien, asonante, no tienen una rima en específico. Ahora vamos a hablar sobre la métrica, solo déjenme ver la hora porque no, si tenemos tiempo. Vamos a ver primero por hoy qué es métrica y solo vamos a ver la métrica de las estrofas. Después en la próxima clase vamos a ver la métrica de los versos, que es un poquito más de mayor explicación y más compleja. Entonces vamos a ver primero qué es métrica. Cuando hablamos de métrica nos referimos al arte de componer versos con cierta medida. Medir un verso es contar el número de sílabas que contiene, sin embargo, el número de las sílabas métricas no siempre coincide con el número de las fonológicas. A veces no coincide el sonido con lo que yo escucho, la cantidad de sílabas que yo escucho con las que yo tengo medida, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de cómo yo separe las palabras o mi verso en sílabas. Primero vamos a manejar la métrica de las estrofas. La métrica de las estrofas. Para esto nosotros tenemos que identificar primero qué es estrofa y qué es verso. Eso por eso se los aclaré al principio de la clase.
Las estrofas son cada párrafo, los versos cada oración que conforman esos párrafos. Entonces, según el número de versos que yo tenga, voy a clasificar las estrofas. Por ejemplo, si tengo una estrofa con 2 versos, o sea, con 2 líneas, mi estrofa se va a denominar o va a ser de tipo pareado. Si mi estrofa tiene 3 versos, o sea, 3 líneas, va a ser terceto. Si tiene 4 versos, entonces yo la puedo llamar de diferentes maneras. Puede llamarse cuarteto, serpentencio, redondilla, cuarteta o copla. Si tiene 4 versos, o sea, 4 líneas, ¿verdad? Claro. En el que tenga 5 versos lo convierte en una estrofa lira. Quintilla también se llama, pero en esta clasificación la tenemos como lira. Si tiene 6, aquí no le aparece, pero si tiene 6 se llama sextilla. ¿Okay? Si tiene 8 se llama octava real. Y si tiene 10 se llama décima. Así se denominan las estrofas según el número de versos. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver este ejemplo. Okay. Primero, el título del poema es Mi Bella Señora. Dígame, Gerard, ¿cuántas estrofas tiene ese poema? Gerard, ¿cuántas estrofas tiene ese poema? Creo que se desconectó Gerard. Entonces dígame. Tiene 3, profe. 3. 3 tiene. 3. Muy bien, 3 estrofas. ¿Por qué? Si yo marco aquí, yo lo voy a ir marcando para que ustedes lo vean. Tengo 3 párrafos. Esta es mi primera estrofa, esta es mi segunda estrofa y esta es mi tercera estrofa. Incluso las podemos marcar. 1, 2, 3 estrofas. Miren, para el que no había terminado de entender qué era estrofa, es cada párrafo que conforma mi poema. 3 estrofas. Muy bien. Ahora, ¿cuántos versos tiene la primera estrofa? Vamos a ver, le voy a preguntar a Angie. ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa, Angie? 4. 4. Miren, 4. ¿Por qué? Porque hay 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 líneas. Si yo ya sé que mi primera estrofa tiene 4 versos, entonces, ¿cómo se va a llamar esa estrofa? Entonces voy a retroceder. La segunda también. La segunda también tiene 4. Miren, 4. La tercera también. tiene 4. Entonces, ¿qué tipo de estrofas es la que tiene el poema de Mi Bella Señora? Entonces, vamos a retroceder en la clasificación anterior. Si tiene 4 versos, ¿cómo lo vamos a denominar? Cuarteto. Cuarteto, muy bien. Le podemos poner cuarteto, o le podemos poner serpentencio, redondía, o cuarteta, o copla. Cualquiera de las denominaciones que nosotros le pongamos va a estar correcta. ¿Okay? Entonces, ¿entendieron cómo se clasifican las estrofas? Mis estrofas, aquí la pregunta es ¿qué tipo de estrofas? Sí. ¿De poema? Cuarteta. Posee estrofas de tipo cuarteto o copla, ¿verdad? Entonces, esa está aquí, la métrica únicamente de las estrofas, ¿verdad? Todavía nos falta ver la métrica de los versos. Es decir, yo voy a contar cada una de las sílabas que tiene cada uno de estos 4 versos que están aquí. Y dependiendo del número voy a clasificar si pertenece a artes mayores o artes menores y también qué tipo de verso es. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase porque no quiero quedar a medias y no los quiero confundir más. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver lo que es la métrica en cuanto a verso, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enviar ahí un poema para que me saquen la métrica de las estrofas y también me van a hacer de tarea la página, ya les digo, la página 133, no,
Vamos a ver. No, no la van a hacer porque falta que terminemos de ver la métrica. Entonces, solo les voy a enviar un poema y van a sacar la métrica de las estrofas. Es decir, que van a contar los versos en cada estrofa y van a identificar qué tipo de estrofa es. Yo les voy a enviar este cuadrito, el anterior, y de ese solo van a copiar donde dice la columna que dice estrofa y la columna que dice número de versos. Lo demás lo dejan, no lo vayan a anotar. Solo esas dos columnas van a copiar, van a poner ahí métrica de las estrofas. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. Sí, profe. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Los voy a despachar temprano para que vayan a almorzar, se relajen un poquito. Yo les voy a enviar ahorita la imagen de la clasificación de las estrofas según el número de verso y les voy a enviar el poema que me van a sacar la métrica, ¿verdad? Me van a medir ese poema. Solo las estrofas, no me vayan a medir los versos. Solo las estrofas. Cuentan cuántos versos tiene cada estrofa y le colocan ahí al lado qué tipo de estrofa es. Y no se les olvide también identificar las estrofas. No se desconecten, solo quiero ver si tengo a todos los que están conectados ahorita en la lista de asistencia. Solo creo que me faltaba Génesis Zúñiga, que no la había anotado. Karen, que no la había anotado también. Vamos a ver. Anderson ya se puede desconectar. Angie también ya se puede desconectar porque ya la tenía en la lista. Daniel, vamos a ver si Daniel lo tenía en la lista. También se puede desconectar. Justin y Elvis también ya se pueden ir a descansar porque ya los tenía en la lista.